Eh, Continuando, mi apreciado doctorando con las disertaciones de Derecho Constitucional Internacional, pasamos ahora a analizar otras modalidades del control de la constitucionalidad establecida en la Constitución del 99. Y entre estas modalidades tenemos primero el recurso de interpretación constitucional. Este es un recurso muy valioso, justamente que utilizamos los abogados para cuando tenemos dudas de algún artículo de la Constitución o de un código, solicitamos la aplicación de este recurso. Eh, Justamente la ley le permite mm, este control a los jueces. En el artículo 19 del Código de Procedimiento Civil, en el artículo 20 del COP y en el artículo 335 de la Constitución Nacional. Cuando el 35 dice que el Tribunal Supremo de Justicia es el último y máximo intérprete de la Constitución. Es indispensable para dar respuesta a cuestiones que la Constitución no permite discernir universalmente, con lo cual interpretar la norma fundamental. O sea que esto es lo que permite que nosotros podamos solicitar la interpretación de esa norma desde el punto de vista eh, general o universal. La interpretación constitucional en la jurisprudencia nacional, pues es sumamente importante cuando hablamos de jurisprudencia, porque son las sentencias que ha emitido la Sala Constitucional y que son vinculantes justamente para las demás salas y para los distintos tribunales de la República de Venezuela. En este aspecto podemos revisar algunas sentencias del mismo Tribunal Supremo de Justicia, por lo menos la del 22 de agosto del año 2000, bajo el número 1077. Podemos también ver algunos casos en los cuales se puede ejercer el recurso. Este recurso lo podemos ejercer de una manera muy sucinta cuando se requiere el entendimiento de la norma constitucional. Si tenemos duda y queremos ver el entendimiento o resarcir la duda, nosotros mm, recurrimos al recurso. Cuando la Constitución remite a principios doctrinales sin precisar en qué consisten. Cuando eso pudiese ser como una duda jurídica, una laguna jurídica, entonces nosotros recurrimos a este principio. En aquellos casos en los que exista contradicción entre dos o más normas de rango constitucional, si existen contradicciones en esas normas, pues recurrimos también a esto. En otro aspecto sería lo referente a la constitucionalidad de las normas dictadas por organismos multilaterales. Si hay normas internacionales que colidan con alguna norma nacional, o simplemente si tenemos duda de esa norma, nosotros solicitamos a la Sala Constitucional la interpretación de esa norma como tal. En los casos en que se generen dudas debido a la aplicación simultánea del régimen transitorio y del régimen constitucional. Si tenemos este tipo de duda, pues también es otro de los aspectos que me permiten ir a solicitar la interpretación. Cuando existan normas constitucionales cuyo contenido sea ambiguo, mm, hay muchas normas que están de repente su redacción no está muy clara y entonces se presta a diversas interpretaciones y por lo tanto recurrimos a la Sala Constitucional a que nos dé esta interpretación. Y cuando hayan contradicciones entre el texto constitucional y las facultades del constituyente. Esto, mm, esto es cotidiano, normalmente que exista o existe, y entonces nosotros recurrimos justamente a la Sala Constitucional para que nos aclare estas diferentes dudas. La solicitud de interpretación constitucional debe contener
La precisión en cuanto al motivo de acción. Para nosotros recurrir a solicitar un recurso de interpretación, pues debe ser muy claro, muy preciso. Y en este aspecto, la sala es muy cuidadosa para evitar acumulamiento de trabajo que se pueden resolver en instancias inferiores. Por razones elementales y de lógica, y por el principio de economía procesal, la sala considera procedentes aquellos recursos cuya acción consista en demandar la interpretación de asuntos que hayan sido resueltos y no requieran modificaciones. Si hay sentencias de tribunales donde no hay violaciones de este aspecto, pues no podemos recurrir a la sala a pedir una interpretación de los mismos. El recurso de interpretación no puede fungir como un resultado de los recursos de la jurisdicción ordinaria. En este aspecto podemos revisar algunas sentencias de importancia de la Sala Constitucional, como la sentencia 14.415 del 22 de noviembre del año 2000. El caso sería Freddy Rangel. La sentencia 798 de la Sala Constitucional de fecha 14 de abril de 2003. La sentencia del 8 de mayo de 2003, la número 1071 de la Sala Constitucional. Y así sucesivamente hay una serie de sentencias que podemos revisar con eh, leerlas y analizarlas, que nos van a clarificar o a consolidar los conocimientos que ya tenemos al respecto y que tienen ustedes como abogados al respecto de lo que estamos disertando en el día de hoy. Cuando hablamos de la legitimación nacional, pues justamente nos referimos a las normas que me amparan para este aspecto. Y en este caso tenemos el ordinal 10 del artículo 336 de la Constitución, el artículo 25 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en su numeral 17. Tenemos el artículo 128 de la Ley del Tribunal Supremo de Justicia en sus numerales 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 17. Asimismo, tenemos la interpretación constitucional en el numeral 17 del mismo artículo 25. Y podemos revisar también los artículos 128 y 145 de la ley, porque el artículo 128 me manifiesta que hasta tanto no exista una norma para estos procedimientos, se sigue rigiendo por el artículo 128 de la ley del Tribunal Supremo de Justicia. Eh, el recurso, tenemos el segundo recurso, que haría el recurso de omisión legislativa. Eh, este recurso podemos decir que es cuando el legislador puede optar por permanecer pasivo, callado, lo que en rigor supone no legislar. Es un recurso que es de suma importancia para nosotros como abogados y para los mismos jueces o fiscales, eh, revisarlo a profundidad para tener en cuenta lo que podemos ejercer o qué podemos ejercer en cuanto a este recurso. El control de la constitucionalidad de las omisiones legislativas, por lo tanto, tendrán por objeto regular las consecuencias jurídicas que de ellas se derivan, no la inactividad en sí del órgano legislativo, sino lo que la omisión genera es lo fundamental o el objeto que nosotros debemos perseguir. El recurso de omisión legislativa en la doctrina, podemos decir que es la acción de inconstitucionalidad por omisión, es concebida por la doctrina extranjera como una intención jurídica procesal mediante la cual se demanda la declaratoria de inconstitucionalidad de un órgano del poder público que ha omitido el control posterior.
Em, cuando estamos hablando de este recurso de omisión, nosotros podemos ver eh, en qué nos basamos para hacer esta solicitud. Y por lo menos se puede decir que o es legal solicitarlo cuando tenemos que haya inobservancia de manera concreta del legislador. Si hay inobservancia del legislador, nosotros podemos en este momento solicitar pues la aplicación de la interpretación de este recurso. Por violación omisiva de directrices constitucionales sobre el contenido de las leyes. Si hay omisión, como dijimos, mm, de estas directrices, nos permite ir a la solicitud de la interpretación de este recurso. Por incumplimiento del deber de protección de los derechos constitucionales. Cuando nos viola un derecho fundamental, esto nos permite recurrir de esta manera. Por desconocimiento del reparto constitucional de competencia. La omisión legislativa en la jurisdicción nacional. Cuando hablamos de la jurisdicción nacional, pues como hemos venido haciendo hincapié, mm, que este derecho es muy importante y fundamental en la vida de formación del conocimiento de los abogados, pues hay una serie, debemos recurrir al Tribunal Supremo de Justicia y revisar una serie de sentencias o de jurisprudencia que ha emitido la Sala Constitucional. Y pudiésemos empezar diciendo, revisando la sentencia del 28 de abril del 2003. En el caso de Provea, una sentencia interesantísima que vale la pena que la revisemos, la analicemos y saquemos a profundidad lo que realmente nos compete como abogados para entender mejor, o no entender, sino para consolidar esos conocimientos que tienen ustedes en función de este aspecto. Tenemos también la decisión del 9 de julio del 2002 del expediente 01-2337, caso de Alfonso Albornoz, que mm, en el momento que la analicemos vemos la importancia de esta sentencia y de esta manera nosotros consolidamos a través de la misma sala constitucional los conocimientos que realmente manejamos, pero los tenemos dispersos, porque no nos hemos dedicado a hacer una recopilación justamente de este tipo de sentencias. La legislación nacional, pues, como ya dijimos, es función de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, tiene la competencia para llevar adelante dicha tarea en virtud de la jurisdicción constitucional que la misma representa por disposición del artículo 266, numeral 1 de la Carta Fundamental. En esto también, en, esta, en este aspecto, también debemos recurrir a la sentencia, a la jurisprudencia de la Sala Constitucional. Ustedes me disculpan que he insistido demasiado y he dado una serie de sentencias porque es la base para nosotros como abogados revisar porque en esta sentencia se encuentra la purificación del derecho como tal, donde están las normas que realmente han sido violadas y han sido interpretadas por la Sala Constitucional o han fijado algunos criterios y han desaplicado algunas normas. Por lo menos tenemos en el año 2004, en la misma ley del Tribunal Supremo de Justicia, en el artículo 5 de la misma podrá declarar la inconstitucionalidad de las omisiones del Poder Legislativo. Asimismo, en este tenemos ahora el recurso de revisión constitucional. En los sistemas mixtos, en Venezuela pues tenemos lo que llamamos el sistema mixto,
que justamente es la integración tanto del recurso, de la interpretación del recurso de control difuso y el control concentrado. El control difuso, como ya lo hablamos en la clase anterior, pues está inmerso en el artículo 334 de la Carta Magna, y que es el poder que le da la misma Constitución al ciudadano juez para desaplicar la norma, no eh, para eliminarla, sino para desaplicarla. Por lo tanto, es uno de los factores que debe manejar los jueces, los fiscales y por ende los abogados defensores para de esta manera custodiar lo que son los derechos fundamentales de los individuos como tal. El recurso de revisión constitucional en la doctrina, pues nosotros podemos decir que esta competencia de la revisión constitucional no forma parte de los derechos de defensa, tutela judicial o de amparo, sino que se consideran como la facultad extraordinaria y autónoma atribuida al órgano que la ejerce. La revisión constitucional en la jurisprudencia nacional. Aquí seguimos haciendo hincapié. Vuelvo a pedirles disculpas por lo que hemos hablado. Seguimos haciendo hincapié en la jurisprudencia, porque desde mi punto de vista, el abogado que maneje o que revise, que esté al día, que esté en contacto con la jurisprudencia, pues ese abogado está en conocimiento actual de la norma que se rige en el proceso interno venezolano como tal. Y es así como nosotros podemos hablar de alguna sentencia, por lo menos la sentencia número 2507 de fecha 15 de octubre del 2002, el caso de Teresa de Sousa, la sentencia 782 de fecha 7 de abril del 2006, la sentencia 731 del 5 de abril de 2006, que es la que termino de decir, la sentencia 314 de fecha 30 de octubre del 2010, y en fin, sucesivamente hay una serie de sentencias que son necesarias que las revisemos. Y por último, pues le dejo ahí para seguir haciendo hincapié en lo que venimos hablando del Tribunal Supremo de Justicia, le dejo una serie de sentencias para que revisemos con tiempo, cuando tengamos la necesidad de lectura o cuando tengamos el tiempo de lectura, nos sentemos, bajemos la sentencia y analicemos todo lo pertinente a este tipo de control. Y en la legislación nacional, pues la tenemos en el artículo 336, numeral 10 de nuestra Carta Magna, de nuestra Carta Constitucional. Buenas tardes, mi querido doctorando, y espero haberles aportado algo de que les puede ser útil para el mejor desenvolvimiento de nosotros como abogados.